gusto saludarlos, bienvenidas a esta conexión global. Rey Gómez y esta servidora Marayera Chirinos estaremos acompañándoles. Hola, Rey. Hola, Mara, bienvenida nuevamente. Gracias. Iniciamos con nuestros titulares. Concluyó la segunda jornada de la reunión de consultas de la oposición siria en Moscú. Documento de acuerdo será presentado este miércoles a la delegación del gobierno sirio. En Costa Rica, todo listo para dar inicio a la reunión preparatoria de cancilleres en aras de la tercera cumbre de la CELAC. Envía Fidel Castro una carta a estudiantes universitarios de Cuba. En su mensaje manifestó su desconfianza en el gobierno de Estados Unidos, pero apoya las conversaciones entre ambas naciones. Militares ucranianos iniciaron un ataque con artillería pesada en Donetsk. Hasta el momento no se registran víctimas fatales. Neymar hizo un balance de su segunda temporada en el Barcelona. Y en materia de cultura, Cine Ciprés proyectará 11 películas latinoamericanas para celebrar el Día Nacional del Cine en Venezuela. Fue hace solo minutos cuando concluyó la segunda jornada de la reunión de consultas de la oposición siria en Moscú. Estas consultas se realizaron a puerta cerrada, pero es Julio César Mejías, desde la capital rusa, quien nos tiene las precisiones. Julio, te saludamos. Ofrécenos, por favor, el balance de esta jornada. Ya cae la noche en Moscú. Sí, efectivamente, Rey, saludos para ustedes. Casi ya con la propia entrada de la noche ha concluido la segunda jornada de estas reuniones que reúnen a diversos representantes de las facciones de la oposición al gobierno sirio Bashar al-Assad. Una oportunidad que, como bien ha destacado la diplomacia rusa, específicamente el vicecanciller Mikhail Bogdanov, es el momento propicio para que aunan posiciones y que, por supuesto, en un clima cordial, respetuoso y de transparencia, estos representantes de la oposición puedan tener también un intercambio con los representantes de la delegación del gobierno del presidente sirio durante las jornadas que siguen, o sea, durante miércoles y jueves. En 2 días continuos, tanto la jornada de ayer lunes como durante todo el día de hoy, han tenido la oportunidad, Rey y Marayira, de reunirse acá. Como les decía, han mostrado satisfacción por las condiciones que le ha propiciado la Rusia para establecer este diálogo entre ellos, reitero, entre representantes, más de una treintena de representantes de la oposición siria, por supuesto la oposición que permanece dentro del país, porque vale la pena aclarar que la Coalición Nacional Opositora, una de las facciones de mayor integración dentro de los opositores, pero que radican en el exterior de Siria, fundamentalmente asentados en Turquía, desestimaron participar en esta convocatoria en la cual ha mediado la diplomacia rusa. Y por supuesto lo más importante es que según lo poco que ha trascendido, porque se han estado todo el tiempo reunidos bien alejados de la prensa y totalmente a puerta cerrada, que han escuchado o han debatido entre ellos las propuestas que le ha establecido en anteriores oportunidades el gobierno de la República Árabe de Siria. O sea, el respeto a la integridad y la soberanía nacional, y a partir de ahí establecer las discusiones, los diálogos entre las partes. Y por supuesto en este momento es capital, Rey, y así se ha dejado saber aquí en Moscú, que por supuesto toda la negociación, luego de que se resuelva primero la grave situación humanitaria del país, juntamente con ello la expulsión de todos los movimientos o grupos terroristas que han estado operando en el país, que todavía mantienen operaciones en el país y que han generado o han intentado generar desestabilidad en el país y han traído crimen y por supuesto destrucción en varias regiones de esa nación árabe. Esa ha sido la postura y sobre todo los principios a partir de los cuales se han establecido estas reuniones, primero, reitero, entre los propios representantes de la oposición, y ya a partir de mañana, incluso con un adelanto previo de que es posible de que
también esté presente el canciller. Mañana las conversaciones serían entre representantes de esta oposición con la delegación del gobierno que estará encabezada por el representante permanente de Siria ante las Naciones Unidas, Bashar Jafari. Pese al hermetismo, esta es la información que trasciende, nos la brinda nuestro compañero Julio César Mejía directamente desde Moscú. Nos vamos a Damasco, allí vemos a Hisham, que genera este nuevo intento de lograr una salida pacífica al conflicto sirio, como vemos con la mediación de Moscú. Buenas tardes, Marajira y Rey. Saludos, amables televidentes. Primero hay que añadir a lo que dijo nuestro colega Julio, es que el acuerdo a que han llegado los opositores reunidos en Moscú insiste en primer lugar en el tema humanitario, hacer llegar la ayuda humanitaria a todas las zonas en Siria, incluso aquellas que están bajo control de los grupos armados, y en segundo lugar la lucha contra el terrorismo, detener la violencia, y después analizarán con la delegación oficial el aspecto político de esta reunión que se refiere a un cambio político en el país. En este sentido, hay que destacar que en primeras reacciones a estas reuniones consultivas hay reacciones oficiales y otras a nivel popular. Con respecto a la reacción oficial, se ha manifestado a través de las declaraciones del presidente de Siria, Bashar al-Assad, que ha concedido a una revista norteamericana, la revista Foreign Affairs, cuando aseguró que vamos a Rusia no para negociar, sino para conversar, para debatir las bases de lanzar una conferencia de diálogo integral entre los sirios dentro del país árabe, y asimismo aseguró que hasta el momento estas personas reunidas en Moscú son personas individuales, no representan a un amplio espectro de la sociedad siria, pero aún así el gobierno sirio acepta conversar con ellos y acepta llegar a un acuerdo para lanzar el diálogo. En esta postura también ha sido defendida por la población civil, que asegura que el diálogo tiene que ser en territorio sirio y lejos de la injerencia extranjera, y que la oposición que se encuentra en Moscú hasta el momento tampoco representa la totalidad del pueblo sirio, ni siquiera la mayoría de este pueblo. Y aseguran también que critican la postura de la coalición opositora en el exilio residente en Estambul, que ha boicoteado estas reuniones, aunque sí hay individuos de la misma que participan en estas reuniones de Moscú, sobre todo el ex jefe de la coalición, Ahmadiyarba, pero la participación de ellos, según afirman los ciudadanos, es para estar al tanto de estas conversaciones y comunicárselas a la dirigencia de la coalición y por consiguiente a sus patrocinadores occidentales, que según las autoridades sirias y según el pueblo sirio siguen intentando obstaculizar cualquier esfuerzo para superar la crisis de forma pacífica. Le ofrecemos ahora el material que hemos preparado más temprano, sobre el desarrollo de estas conversaciones, cómo algunas partes, entre ellos los grupos armados, intentan obstaculizar el diálogo y cómo el ejército árabe sirio avanza sobre el terreno en defensa de la estabilidad indispensable para el diálogo entre los sirios. Adelante, por favor. Los debates de los primeros 2 días se limitarán a los representantes de la oposición siria. La delegación oficial se incorporará a las conversaciones los días 28 y 29 del actual mes de enero. La iniciativa de Moscú busca establecer las bases de una conferencia de diálogo integral propio de los sirios. La delegación oficial participa en estas reuniones partiendo de su interés en alcanzar una solución política que respete los principios nacionales, una condición indispensable para el éxito del diálogo que, insiste, debe conservar la soberanía del Estado, su ejército, sus instituciones y la dignidad de sus ciudadanos. Deseamos que tengan éxito estos encuentros consultivos y logren determinar las bases correctas de un diálogo y un proceso político con bases en el Acuerdo de Ginebra I, una cuestión que no se logró en Ginebra II debido a la injerencia estadounidense y a la exclusión tanto de la oposición interna como de influyentes países regionales. Las bandas terroristas, buscando frustrar el esfuerzo ruso, intensificaron sus ataques de mortero contra Damasco, una meta que la llamada coalición opositora en el exilio también intenta alcanzar boicoteando las conversaciones de Moscú.
Ya estamos acostumbrados a este ritmo, pues a lo largo de 4 años de crisis, ellos no cesaron sus ataques y tampoco sus intentos de obstaculizar el diálogo. Aún así, y a pesar de su negativa y sus ataques, continuamos con nuestra vida. La gestión oficial para superar la crisis no se limita al ámbito diplomático. La lucha contra el terrorismo no cesa. El gobierno asegura que restablecer la seguridad es indispensable para el éxito del diálogo. Efectivamente, Rey Marajira, el ejército árabe sirio continúa su ofensiva contra los terroristas para restablecer la seguridad que asegura es indispensable para el éxito del diálogo y también de cualquier conversación que busca alcanzar una solución política de la crisis en Siria. En este marco, el ejército árabe sirio ha recuperado el control de varias zonas en los alrededores del aeropuerto de Deir ez-Zor este día y también los combatientes kurdos han recuperado el control de Kobani y el ejército avanza también en las afueras de Damasco y asimismo en las afueras, en la zona campestre de la provincia central de Homs, buscando, como dije, restablecer la seguridad y estabilidad a petición de los ciudadanos que denuncian hasta el momento la existencia de grupos terroristas financiados por países que alegan defender a los sirios y alegan defender la democracia en Siria y aseguran que son Estados Unidos, Arabia Saudita, Qatar y Turquía, que hasta el momento no cesan su apoyo a los terroristas e insisten en cumplir sus planes contra Siria, de dividir a Siria y también dividir al pueblo sirio al servicio de los intereses de Israel en la región. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Hicham, por tu reporte. Vamos a avanzar en esta temática. Vamos a darle a conocer a nuestra audiencia que las fuerzas kurdas han expulsado a miembros del autodenominado grupo Estado Islámico de la ciudad siria de Kobani, que es fronteriza con Turquía. Nuestro compañero también se refería a ese particular. Ha señalado además, y lo reiteramos, que las fuentes locales señalan que las unidades de protección del pueblo kurdo recuperaron esta totalidad de la ciudad hace 3 días. También hay que recordar, las fuerzas kurdas recuperaron el control de varios puntos en el este y en el noreste de Kobani. Recordemos que en septiembre pasado los yihadistas iniciaron una ofensiva para tomar el control de ese enclave y desde entonces han muerto al menos 1.600 personas. ¿Qué hay de los refugiados? Miles de ellos, los sirios, han celebrado la victoria de los combatientes kurdos sobre el autodenominado Estado Islámico en esa ciudad siria de Kobani. Luego de 4 meses de combates, los refugiados sirios en Turquía festejaron esta hazaña de las fuerzas kurdas que han logrado finalmente expulsar a los yihadistas del enclave costero. El hecho ocurrió justo cuando el gobierno turco decidiera abrir el mayor campo de refugiados construido en su territorio para alojar a miles de sirios que escapan de la escalada de violencia de grupos armados. Recordemos que desde el fin de semana los peshmergas kurdos intensificaron los ataques contra el Estado Islámico y de esta manera han facilitado el control de la ciudad fronteriza. Estamos muy contentos de que Kobani haya ganado. Estamos muy contentos y no podemos esperar a volver a Kobani. Queremos ir a nuestra patria ahora. Ni siquiera queremos esperar hasta mañana. Nos han hecho muy feliz. Estamos tan contentos que no podemos dormir desde la noche de ayer. Queremos volver tan pronto como sea posible. Agradezco a todos quien haya contribuido a la liberación de Kobani. Como parte de la tercera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, este 27 de enero los cancilleres de los Estados miembros se reúnen en Costa Rica justamente para revisar esos temas que abordarán los mandatarios los días 28 y 29. San José, la capital, será la sede de la tercera cumbre presidencial que estará centrada en la erradicación del hambre, los derechos humanos y el reciente acercamiento diplomático entre Cuba y Estados Unidos. Y el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño declaró que todo está listo para que Ecuador tome la presidencia temporal del organismo. Importante señalar en este contexto que previo a esa cumbre se realizó en Beijing los días 8 y 9 de enero la primera reunión ministerial del foro China-CELAC. En este contexto se aprobó un plan quinquenal de cooperación y los reglamentos de esta nueva alianza. Vamos a repasar cómo se desarrolló.
La primera reunión ministerial del Foro China-CELAC ha dibujado un itinerario para el futuro desarrollo de la región y del organismo mismo. El Foro China Países Latinoamericanos y Caribeños concluyó con la aprobación de un plan quincenal de cooperación sobre la base de la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo. El programa que marcará las relaciones de cooperación entre China y los estados de América Latina y el Caribe de 2015 a 2019 comprende seguridad, política, comercio, inversión, finanzas, infraestructura, energía, recursos, industria, agricultura, ciencia e intercambio entre pueblos. Además, otros aspectos. Para esto, el presidente chino Xi Jinping anunció una inversión en Latinoamérica de unos 250.000 millones de dólares en los próximos 10 años. Esto quiere decir que el comercio bilateral entre China y los miembros de la CELAC se ha multiplicado por 10 en una década, siendo Pekín el segundo socio comercial de la región por detrás de los Estados Unidos. Indudablemente, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC se consolida como espacio de unidad y soberanía regional con el reconocimiento a la diversidad y cooperación sur-sur. Telesur cubre este evento. Fernando Francia, nuestro corresponsal desde San José de Costa Rica, está listo para brindarnos todos los detalles. Durante esta jornada, te saludamos, Fernando, los cancilleres están previendo allanar el camino para lo que va a ser esta cumbre presidencial de los próximos días. Cuéntanos cómo avanza esta agenda, compañero, adelante. Así es, Marayira, un gusto estar en contacto con vos y con toda la audiencia de Telesur. Hasta este momento se han ido reuniendo los coordinadores nacionales de los equipos técnicos que ven los temas particulares. Se han visto una enorme cantidad de temas, son más de 20 los temas que ven estas cumbres que se van trabajando durante el año y en este caso la presidencia pro tempore de Costa Rica pues ha ido trabajando varios de esos temas, como lo veíamos en el informe anterior, especialmente con la vinculación con China. Y ahora ya están llegando, vimos hace algunos minutos arribar a varios de los ministros, de los cancilleres, que llegaron aquí a la zona del centro de convenciones, en donde se está realizando toda esta actividad, que recordemos culmina justamente con la cumbre el miércoles y jueves, donde van a estar los mandatarios y pues ahorita todavía le falta a los cancilleres redondear los temas que han ido trabajando, que han ido preparando los coordinadores nacionales. Algunos de esos temas son la soberanía argentina de las Malvinas, por ejemplo, o la descolonización de Puerto Rico, sobresale como un tema importante y de innegable actualidad hoy por hoy en la región. También otros temas de soberanía van a estar siendo tocados y la declaración final tendrá todos este tipo de temas incluidos, que son acerca de 70 puntos que deberán ponerse de acuerdo, porque recordemos, Marayira, que la cumbre, la CELAC en general, toma sus decisiones con consensos entre todos los países participantes, que son 33. Ya que nos estás adelantando, Fernando, algo sobre lo que se prevé para los días miércoles y jueves, nos gustaría saber de momento qué presidentes han confirmado su asistencia a esta magna cita. Aunque todavía no están todos confirmados, Rey, ya se habla de José Mujica, que va a estar aquí con mucha expectativa de la población costarricense por conocer al presidente, y resulta que el último viaje del presidente José Mujica será a Costa Rica y eso llena pues de alegría a la gente aquí en este país. También se ha confirmado Evo Morales, que tendrá una conferencia con los movimientos sociales en la Universidad de Costa Rica, y también Correa ha dicho que llega, Rafael Correa de Ecuador y Nicolás Maduro de Venezuela. Hace minutos nada más acaba de llegar a tierra costarricense el presidente de Cuba, Raúl Castro, que pues ya está entonces en tierra costarricense Raúl Castro, y así muchos presidentes más van a ir confirmando. Se dice que algunos de los presidentes de las islas de las Antillas del Caribe
no van a llegar y estas delegaciones estarán presididas por cancilleres o otros coordinadores nacionales. Pero bueno, también ya se sabe que no van a venir la presidenta Cristina Fernández de Argentina y el presidente Enrique Peña de México. Atentos entonces, ya con todos estos elementos, con lo que nos cuentas, con lo que está por venir a través de ti, Fernando Francia, desde Costa Rica, esta cumbre de la CELAC. Hoy a nivel de cancilleres, preparando el terreno para la cumbre presidencial. Nos vamos ahora al análisis necesario a esta hora en esta conexión global y lo hacemos desde Bogotá. Nos acompaña el economista Enrique Daza. Le damos la bienvenida a nuestro espacio. Como hemos visto, esta tercera cumbre tiene el antecedente del foro China-CELAC. Entonces, ¿qué importancia, digamos, geoestratégica tiene la nueva alianza entre estos dos gigantes y cómo allana el camino para los logros de los objetivos que se proponen en esta cumbre? Bueno, la CELAC tiene la virtud de que ha podido establecer una interlocución con diversos bloques. No únicamente con China. Lo de China refleja la profundidad del intercambio comercial que hay entre América Latina y China, pero lista todavía de ser una alianza política entre los dos bloques. Yo pienso que en ese sentido habrá que construirla. Sin embargo, es positivo que la CELAC contribuya a la construcción de un mundo multipolar en el cual no predominen los intereses de Estados Unidos. Hay muchos puntos, profesor, en esta cumbre, pero vamos a ponerle principal acento en la erradicación del hambre. A su juicio, ¿qué tanto se ha avanzado por parte de estos países miembros en este empeño? ¿Cuánto camino además queda por recorrer en aras de darle cumplimiento a este objetivo, digamos en un futuro próximo, casi inmediato? No, yo pienso que hay que tener presente que la CELAC reúne países que tienen modelos económicos muy distintos e incluso contradictorios. Por lo menos se puede hablar de dos grandes bloques: los países que están en la Alianza del Pacífico y aquellos otros países que están en Mercosur, en el ALBA, y que han cuestionado un poco el modelo ortodoxo, neoliberal, digamos. Y esos dos bloques abordan de diferente manera el tema de la pobreza. Yo pienso que este es un objetivo que depende mucho del modelo económico y depende de transformaciones estructurales en la economía interna, pero también en las relaciones internacionales. Yo creo que por eso no se puede hablar de este objetivo como un objetivo que esté al alcance de la mano, sino que es necesario todavía pasar por cambios políticos y económicos más importantes y más profundos. Sigámonos refiriendo a temas que van a estar sobre la mesa en esta cumbre presidencial. ¿Qué relevancia, por ejemplo, tiene el hecho de dedicar un momento de esta cumbre al proceso recientemente iniciado entre Cuba y Estados Unidos en ganas de restablecer sus relaciones diplomáticas? ¿Qué incidencia tiene este proceso en el resto de Latinoamérica y el Caribe? Bueno, es paradójico que justamente la CELAC, que es una organización de América Latina que no incluye a Estados Unidos y Canadá, sea un escenario en el cual se debata o se estudia la importancia de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Yo creo que esas relaciones lo que reflejan es un fracaso de la política norteamericana de aislar a Cuba, pero todavía es una cosa muy incipiente porque, según se sabe, los temas como el bloqueo comercial y las sanciones económicas todavía no se han levantado y difícilmente se van a levantar en un escenario de un Congreso con predominancia republicana. Entonces yo pienso que todavía la CELAC y América Latina tienen un camino por andar para que se eliminen todas estas sanciones a Cuba y se restablezcan las relaciones normales. Profesor Enrique Daza, economista desde Bogotá, analizando esta cumbre de la CELAC desde varias perspectivas, no solo la económica, sino también la social y política. Así es, le agradecemos su entrevista para Telesur. Vamos a marcar nuestra primera pausa en esta emisión de Conexión Global. Siga junto a nosotros, nos queda mucho más.
The world is divided among continents and nations. Nations are divided by borders and interests, and these interests divide the news. We examine the impact of these divisions on people and power. This is Imaginary Lines. Watch it on telesurtv.net/English. Desde nuestra plataforma en inglés, Telesur trae a su pantalla entrevistas en profundidad con personalidades del acontecer político y social. Lunes, from Washington. Martes, from Caracas. Miércoles, from Habana. Jueves, from México. Viernes, from Quito. De lunes a viernes, solo por Telesur, la señal informativa de América Latina. En vísperas de conmemorarse el aniversario 162 del natalicio del héroe cubano José Martí, la Universidad de La Habana celebró una gala cultural. En esta actividad fue leída una carta enviada por el comandante Fidel Castro a la Federación Estudiantil Universitaria. Generaba un gran fervor en mujeres y hombres. El comandante Fidel Castro en el mensaje recorre en síntesis parte de la historia y la humanidad de la isla, indicando que los cubanos defenderán siempre la cooperación y la amistad con todos los pueblos del mundo, entre ellos los de sus adversarios políticos. Por ello, manifiesta no confiar en la política de los Estados Unidos, pero no rechaza las soluciones pacíficas de los conflictos o peligros de guerra. Particularmente en Angola y Sudáfrica. Defenderemos siempre la cooperación y la amistad con todos los pueblos del mundo y entre ellos los de nuestros adversarios políticos. Es lo que estamos reclamando para todos. El presidente de Cuba ha dado los pasos pertinentes de acuerdo a sus prerrogativas y las facultades que le conceden la Asamblea Nacional y el Partido Comunista de Cuba. Los graves peligros que amenazan hoy a la humanidad tendría que ceder paso a normas que fuesen compatibles con la dignidad humana. De tales derechos no está excluido ningún país. Con este espíritu he luchado y continuaré luchando hasta el último aliento. Fidel Castro Ruz, enero 26 de 2015, 12:35, pasado meridiano. En el encuentro, al que acudieron los 5 héroes antiterroristas, le fueron entregada la placa por los 280 años de fundación de la Universidad de La Habana y por haber sabido aplicar los conocimientos adquiridos. Además, por formar parte de la comunidad de formadores de la nueva generación de cubanos revolucionarios, como miembros honoríficos. Si bien Fidel dijo una vez que aquí se hizo revolucionario, pensamos que no debe haber un solo cubano patriota, no solo que estudie, sino que visite este lugar tan histórico y que no salga de aquí siendo más revolucionario. En nombre de mis 4 hermanos, les doy las gracias y les reitero el compromiso que tenemos los 5 con nuestra revolución y con nuestra patria, de estar en la primera trinchera de combate, cualquiera que sea, hasta el resto de nuestros días. A nuestro comandante jefe, que ojalá tengamos la suerte de que escuche estas palabras, le decimos: comandante, volvimos, aquí estamos, les damos las gracias y le ratificamos nuestro compromiso. Ordene. Durante el acto cultural también se dio a conocer la convocatoria Fidel de Corazón, con la que los universitarios cubanos convocan a la juventud a participar en las actividades por la jornada que recuerda el aniversario 70 del ingreso de Fidel a la universidad, donde se hizo revolucionario. Nos vamos a La Habana, está lista Fabiola López, la saludamos a esta hora y interesante que a través de ti pues veamos a qué otros temas de interés mundial se refiere Fidel Castro en su misiva a los universitarios cubanos, en qué contexto lo hace. Bienvenida, compañera.
Un saludo, Marayira, Rey, desde aquí, desde La Habana. Bueno, ya ustedes estaban dando un adelanto del contexto en que tuvo lugar este mensaje que Fidel le enviara a la Federación Estudiantil Universitaria, y fue precisamente la víspera del aniversario 162 del natalicio de José Martí, que se va a estar celebrando esta noche, esperando el día 28, que es cuando cumplía años el apóstol, con una gigantesca marcha de las antorchas. Tuvo lugar en esta velada cultural, donde se lanzó la convocatoria para recordar los 70 años de que Fidel ingresara a la universidad, y donde él mismo dijo que se había hecho revolucionario. Los jóvenes de la FEU, de la Federación Estudiantil Universitaria, invitaron a Fidel para lanzar la convocatoria, y Fidel lo que hizo fue enviar esta carta a los jóvenes universitarios, donde hace su primer pronunciamiento después de este primer acercamiento que han tenido Cuba y los Estados Unidos. Él se remite a la historia para entender el presente, y así se lo hace saber a los jóvenes con esta carta, que es una apretada síntesis histórica de la historia de la humanidad y de la historia también de Cuba. Él les advierte a los jóvenes en esta carta que las ideas revolucionarias han de estar siempre en guardia a medida que la humanidad multiplique sus conocimientos. Y esto lo hace después de explicarle a los jóvenes cómo influyeron en él las ideas de Marx y las ideas de Lenin. También él les recuerda que Cuba nunca ha levantado la bandera blanca ni lo hará jamás. Y les dice esta frase después de haberle explicado, también en apretada síntesis, parte de la gesta de Cuba en África y cómo el apartheid se vio obligado a sentarse en la mesa de negociaciones y negociar un acuerdo de paz. También les dice a los jóvenes su posición en estos tiempos ahora de acercamiento entre Cuba y los Estados Unidos, y le dice que no confía en la política de los Estados Unidos, pero que no rechaza una solución pacífica a los conflictos, y les dice que defender la paz es un deber de todos. Él también dice que los cubanos deberán defender siempre la cooperación y la amistad con los pueblos del mundo, y entre ellos los pueblos de sus adversarios. Esto es haciendo precisamente alusión a la posición que siempre ha tenido la revolución cubana, su gobierno y también el gobierno de Raúl Castro, de sentarse a negociar, estar dispuesto de sentarse a negociar con los Estados Unidos, pero en igualdad soberana y recíproca y sin admitir presiones de nadie. Eso también se vio ahora en la diplomacia revolucionaria que se ejerció ahora cuando este primer acercamiento entre Cuba y los Estados Unidos, cuando la delegación cubana dejó claro que no admitía presiones ni las iba a admitir jamás. Es muy interesante la coincidencia, Rey, Marayira, del pensamiento de Fidel con el pensamiento martiano. Yo estaba buscando alguna coherencia con el pensamiento martiano, y encontré que en la Conferencia Monetaria de la República Americana, Martí decía que a todo convite entre pueblos hay que buscarle las razones ocultas, y hay que ver cuáles son los antecedentes y cuáles son las fuerzas políticas del país que convida y sus intereses políticos. Esto es como un llamado que se le puede hacer a Martí en el tiempo, y se puede traspolar a lo que está sucediendo hoy. Y Fidel, bueno, ya ven que con esta carta coincide plenamente. No confía en la política de Estados Unidos, pero no rechaza las negociaciones, y dice que la paz debe ser defendida por todos. Marayira, Rey. Ya que mencionas el nombre de José Martí, Fabiola, para la noche de este martes, estudiantes, trabajadores y pueblo en general están convocados a la tradicional marcha de las antorchas. ¿Qué se espera en esta oportunidad? Bueno, lo que se espera, todo parece indicar, es una manifestación muy vistosa, como es todos los años. Este año van a ir hasta la fragua martiana, como se hace tradicionalmente. Van a rendirle primero un homenaje a Julio Antonio Mella, que está su monumento al pie de la escalinata, y esta marcha va a estar encabezada en esta oportunidad por 10 antorchas gigantes. Yo te recuerdo que este año va a tener lugar aquí en Cuba el 10º Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas, y estas 10 antorchas gigantes encendidas la van a aportar glorias del deporte, jóvenes destacados que van a participar en los Panamericanos de Toronto en el 2015. También van a presidir el desfile de las antorchas 70 banderas
por los 70 años de que Fidel, se conmemora de que Fidel entrara a la universidad y donde se hizo revolucionario. Y bueno, van a ir hasta la fragua martiana. Se espera, por supuesto, mucha participación como todos los años y mucha alegría en una conmemoración como esta, Rey Marayira. Fabiola, agradecemos este contacto, atentos a esa marcha de las antorchas y todo lo que tendrás a bien decirnos en posteriores contactos, Fabiola López, desde La Habana. Del Caribe nos vamos al sur para contarles que la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, ha anunciado un proyecto de ley para crear la nueva Agencia Federal de Inteligencia. El jefe del gabinete, Jorge Capitanich, calificó como un avance cualitativo esta propuesta. Que la Agencia Federal de Inteligencia tenga por objeto obtener y colectar información calificada desde el punto de vista de el combate al narcotráfico, al terrorismo internacional, a la trata de personas y a una multiplicidad de delitos complejos y también al sistema de ciberseguridad, con el objeto de generar las condiciones de protección a la vida y la integridad de los habitantes de la República Argentina. Creo que es un avance cualitativo importante. Capitanich también informó que la creación de la Agencia Federal de Inteligencia será remitida al Congreso para su aprobación. Escuchamos. Que la decisión política de la eliminación de la Secretaría de Inteligencia y la perspectiva de la creación de una nueva Agencia Federal de Inteligencia, que será remitido en el periodo, primero, la apertura de sesiones extraordinarias para el mes de febrero. Será remitido inmediatamente al Congreso de la Nación para su tratamiento. Implicará claramente un nuevo enfoque desde el punto de vista de la inteligencia, desde el punto de vista de su organización. Nos vamos a Buenos Aires, a Marina Pañuti, con la actualidad informativa. Marina, te saludamos. Otros pormenores que tengan que ver con estos recientes anuncios de la presidenta Cristina Fernández. Saludos a ustedes y bueno, justamente ante los hechos de gravedad que se han venido desarrollando en los últimos días, comenzando con la muerte del fiscal y luego con una campaña de desinformación de distintos sectores que, como dijo el ex juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, intentan o buscan desestabilizar el gobierno. La presidenta le habló a la sociedad en su conjunto y en un extenso mensaje repasó los puntos más importantes del compromiso que tuvo Néstor Kirchner como presidentes en esclarecer dos hitos de la impunidad de la historia argentina. Estamos hablando que por un lado estamos mencionando el combate de la impunidad de los crímenes del terrorismo de Estado y por el otro los atentados de la Embajada de Israel y la AMIA, ¿no? El atentado de la Mutual Judía. En su discurso repasó los avances en materia de derechos humanos, enumeró los juicios que se vienen desarrollando y el juzgamiento y condena a los genocidios del terrorismo de Estado. Pero hizo una mención especial en cuanto a los atentados, refiriéndose que pese a brindar todos los instrumentos necesarios para esclarecer los hechos, hay sectores tanto de la justicia, políticos y de inteligencia que se han encargado de hacer lo posible para no llegar a la verdad. Pero si les parece, en el siguiente informe podemos ampliar y extender y entender un poco más el contexto por el cual la presidenta decide tomar esta medida y disolver la actual Secretaría de Inteligencia. La muerte de Nisman puso en evidencia un entramado de complicidades entre grandes medios de comunicación, fiscales y jueces cooptados por agentes de inteligencia. Una tragedia que expuso la necesidad de establecer controles y reformas en las áreas implicadas. Tenés que tener una justicia independiente que sea capaz de sancionar a los fuertes cuando no cumplen las leyes. También tenés que tener un sistema incluso de inteligencia que esté al servicio de la seguridad de la nación y de sus habitantes y bajo ningún aspecto al servicio de determinados intereses. Inventar testigos, armar causas o gestionar impunidades son algunas de las estrategias que estos agentes utilizaban para operar desde las sombras tanto en dictadura como en democracia. Había una gran cantidad de elementos, así se llama el personal de inteligencia, que venían de las peores prácticas. Una democracia la democracia argentina ha ido logrando mejorar el ejército, ha logrado juzgar a los genocidas y van quedando, la democracia empieza con las deudas pendientes. Una de estas es el sistema de inteligencia. Claro, tiene que haber controles democráticos a cargo del Congreso. Los mayores peligros que tienen los presidentes es convivir con secretarías de inteligencia, con personajes instalados desde las dictaduras.
En Argentina tenemos del 55 una dictadura tras otra hasta la última del 76. Y de todos esos tiempos hay gente. No se puede convivir con eso. Los gobiernos tienen derecho a hacer una reforma. En el camino de las reformas para democratizar las instituciones argentinas que se vienen implementando en la última década, la presidenta Cristina Fernández anunció un proyecto de ley que disuelve la actual Secretaría de Inteligencia. He tomado la resolución de que se disuelva esta Secretaría y se cree la Agencia Federal de Inteligencia, cuya conducción estará a cargo de un director general y de un subdirector, que requerirán para ocupar el cargo acuerdo del Senado. Se mantiene en el ámbito del Poder Ejecutivo, son designados por el Poder Ejecutivo, pero requieren acuerdo del Senado para poder funcionar como tal. Para que sea analizado en el Congreso de la Nación, la mandataria convocó a una sesión extraordinaria a partir del 1 de febrero para su tratamiento. Marina Pañuti, Telesur, Buenos Aires. Bueno, ante este escenario y las internas de los organismos de inteligencia, es que la presidenta envió este proyecto y crea la Agencia Federal de Inteligencia. Y si les parece, Marayira, Rey, si podemos destacar algunos de los puntos de este nuevo organismo. Estamos hablando de que los objetivos de la agencia serán la investigación sobre los hechos de seguridad nacional y sus habitantes para la preservación de amenazas internacionales como terrorismo, ciberdelitos, narcotráficos, tráfico de armas, de personas y delitos financieros. Constará de un director general y de un subdirector que serán designados por el Ejecutivo en acuerdo, por supuesto, con el Senado. Y esos dos funcionarios serán la única vía de acceso a la Agencia Federal de Inteligencia. También se crean bancos de protección de datos y archivos con información confidencial, secreta, reservada o pública, según las distintas categorías. Se contemplan también penalidades que van de entre 3 y 10 años a todo el que intercepte conversaciones telefónicas o de cualquier otro tipo. Y se establece la transferencia del sistema de escuchas a la órbita del Ministerio Público Fiscal por ser el único sistema extrapoder y que estuvo tan expuesto en estos últimos días. Así que bueno, esta iniciativa va a ser enviada entre mañana y el viernes al Senado y recién se podrá tratar en sesiones extraordinarias en febrero. Y bueno, el Frente para la Victoria, por supuesto, está buscando que este proyecto se sancione el 1 de marzo. Atentos otra vez a ti, Marina Pañuti, nuestra corresponsal permanente en Buenos Aires, y nos quedamos en esta capital latinoamericana, en la capital argentina, para dar lugar al análisis. Nos acompaña a esta hora el abogado Roberto Carles. Primera pregunta obligada, ¿cómo valora usted este proyecto de ley anunciado por la presidenta Cristina Fernández? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, la verdad es que es un proyecto muy positivo. Como se ha dicho, era una de las deudas, de las asignaturas pendientes de la democracia. La transición democracia en todos nuestros países ha sido bastante paulatina. En algunas áreas se ha podido avanzar más rápido, en otras ha llevado más tiempo. Ha llevado más tiempo sobre todo en aquellas cuya estructura es mucho más corporativa y ha generado resistencias o peligros que hizo que estos procesos se demoraran más. Este es el caso, por ejemplo, no solamente de los servicios de inteligencia, podríamos mencionar en nuestro país también al servicio penitenciario, que también merece aún un abordaje y una reforma bastante estructural. De modo que la noticia es muy buena, es muy bueno, muy positivo que se separen los dos tipos de funciones, es decir, la función jurisdiccional de investigación, que debe estar necesariamente a cargo del Ministerio Público, que es el responsable, el encargado en un sistema acusatorio de realizar las investigaciones penales, y otra función administrativa que dependerá del Poder Ejecutivo, que, como se explicaba recién, es la que va a seguir a cargo de todas las cuestiones de seguridad interior y de todo lo que tenga que ver con fenómenos transfronterizos, criminalidad compleja, criminalidad organizada, transnacional. Una de las cuestiones planteadas en el proyecto de ley es transferir la totalidad del sistema judicial de escuchas al Ministerio Público Fiscal a cargo de la Procuración. ¿Qué implicaría esta transferencia y cuánto podría aportar esto a la transparencia de estos procesos? Bueno, las implicancias son muchas. Como saben, en todo proceso penal es necesario que para que la prueba pueda ser válida se tengan determinados recaudos. Estos recaudos muchas veces no eran tenidos con
los informes de los servicios de inteligencia, muchas veces se trataba de pruebas ilegales, además provistas por agentes o por funcionarios que funcionaban en forma bastante libre y autónoma, de modo que el hecho de que esa actividad esté centralizada en un organismo independiente, extrapoder, como es el Ministerio Público Fiscal, que además es el encargado de conducir la política criminal de la nación y como cabeza de los fiscales el de liderar las investigaciones y los procesos penales, bueno, eso sin duda garantiza la legalidad y la transparencia, además del hecho de que los fiscales y los jueces no podrán tener contacto directo con los agentes, sino solamente con las autoridades de este nuevo organismo dependiente del Ministerio Público Fiscal. Creo que son garantías más que suficientes, por lo menos para pensar que vamos a tener un sistema mucho más transparente del actual. Agencia Federal de Inteligencia, a la espera de su aprobación. Agradecemos a Roberto Carles, abogado argentino, por su participación en esta conexión global. Y vamos a avanzar en la información con otros temas que conciernen a América. La oposición venezolana convocó en Caracas al foro denominado Poder Ciudadano y la Democracia de hoy. A esa cita asistieron los expresidentes Andrés Pastrana de Colombia, Sebastián Piñera de Chile y Felipe Calderón de México. En un comunicado, la Cancillería colombiana expresó que el viaje de Pastrana fue de carácter privado, por lo que el exmandatario no coordinó con la embajada de su país en Venezuela su asistencia a este evento. La entrevista del expresidente colombiano y Leopoldo López no fue autorizada por las autoridades venezolanas, ya que el opositor está detenido por instigar a las protestas violentas entre febrero y mayo del año pasado, que dejaron 43 muertos y más de 800 heridos. Integrantes del Comité de Víctimas de las Guarimbas pidieron en este foro opositor, pero los organizadores les impidieron la entrada. Me parece con una falta de respeto a estos expresidentes que vienen a opinar de nuestro país cuando en su país ellos causaron tanto daño. Cuando un presidente dice que bueno, que la educación pública no es necesaria, que tiene que ser pagada por el pueblo, que ellos no pueden costear una educación pública como tal. Y otro que hace que su país se convierta en uno de los países más peligrosos en el mundo. ¿A qué vienen? A criticarnos a nosotros si saben y está comprobado quiénes fueron los culpables de todo esto. A defender a un señor que llamó a las calles y que gracias a eso hoy en día yo no tengo a mi esposo. El jefe del Estado, Nicolás Maduro, acusó a los expresidentes de Chile, de Colombia y de México de querer acabar con la revolución bolivariana. Escuchemos sus palabras. Vergüenza que se hayan traído a los hijos de Pinochet. Vergüenza da que el modelo que le quieran imponer al país sea el de Pinochet. Qué vergüenza. Menos mal que frente a este tipo de gente hay una conciencia democrática, humanista, profunda de las grandes mayorías de nuestro país. En este contexto, Venezuela rechaza categóricamente la actitud impertinente del expresidente colombiano Andrés Pastrana, violatoria de las relaciones entre ambos países. El gobierno venezolano repudió las declaraciones de la canciller colombiana en relación con la visita del expresidente a ese país para una visita no permisada al dirigente de extrema derecha Leopoldo López, responsable de los hechos de febrero de 2014 en Venezuela, que cobró la vida de 43 personas. En tal sentido, la Cancillería venezolana repudia las expresiones de la canciller colombiana en relación con un proceso de la justicia nacional, quien abiertamente ha cometido delitos graves contra los derechos humanos y llama públicamente al derrocamiento del gobierno legítimo de Venezuela. Penosamente, la canciller de la hermana república se hace cómplice de estas acciones inamistosas, así dice el comunicado. El gobierno venezolano lamenta que la Cancillería colombiana avale posiciones contra la democracia venezolana y el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro, lo que constituye un retroceso peligroso en las relaciones bilaterales. Pero sigamos revisando reacciones. El presidente boliviano Evo Morales también señaló que si llegase a existir alguna acción golpista en Venezuela, será responsabilidad de los expresidentes Sebastián Piñera, Andrés Pastrana y Felipe Calderón. Vamos a escucharlo. Se pasa algo en Venezuela, los únicos responsables van a ser estos tres expresidentes.
que son neoliberales, conocemos. Aunque siempre he respetado a presidentes, aunque neoliberales, que sean producto de las democracias, pero ahora ya no solamente defienden la democracia, más bien atentan contra la democracia, como en el caso de Venezuela. Quiero que sepa, no solamente Venezuela, sino toda América Latina y el Caribe, esa visita que hicieron hacia Venezuela tiene fines netamente políticos, conspirativos. Lamentamos que mucho que expresidentes estén conspirando a un pueblo revolucionario como Venezuela. Vamos a girar en la información para contarles que el noreste de Estados Unidos amaneció casi paralizado, esto debido a una tormenta de nieve sin precedentes. Sin embargo, para el alcalde de Nueva York, el fenómeno fue menos destructivo de lo que se esperaba. La fuerza principal de la tormenta, a la que denominan Juno, comenzó a sentirse a última hora la noche del lunes. Varias ciudades movilizaron máquinas para retirar nieve y enfrentar lo que se perfilaba como una peligrosa tormenta. Según el balance ofrecido por el alcalde de Nueva York, se dijo que tras el temporal solo se había registrado 16 centímetros de nieve en esa localidad. Los militares ucranianos iniciaron este martes un ataque con artillería pesada en Danetsk. Hasta el momento no se han registrado víctimas fatales. Este ataque afectó un autobús cuyo conductor resultó herido y varias estructuras en los alrededores igualmente fueron afectadas. Según fuentes oficiales, no se registraron muertos. Por su parte, Rusia ha enviado el 12º convoy de ayuda humanitaria. La Iglesia Ortodoxa de Ucrania afirmó que 2 iglesias y una capilla fueron dañadas en el Donbass como consecuencia de los bombardeos de los últimos días. Estos hechos ocurrieron después del acuerdo entre ambas partes de retirar esa artillería pesada. Vamos a contarles ahora que los ministros de Economía y de Finanzas de la Unión Europea han abordado en Bruselas lo que se ha denominado el Plan Estratégico de Inversiones, así como la lucha contra la financiación del terrorismo, la asistencia financiera a Ucrania y la aplicación de más sanciones contra Rusia. A su llegada a la capital belga, los ministros de Finanzas recordaron las conclusiones del Consejo Europeo del pasado 18 de diciembre, en el cual plantearon tomar medidas adicionales contra Rusia si fuera necesario. En el debate, Moscú fue acusado de apoyar a los independentistas de Donetsk, así como del deterioro de la seguridad y la situación humanitaria en el este de Ucrania. Acusaciones que el gobierno ruso ha desmentido en reiteradas ocasiones. Creo que tenemos que apoyar a Y este 27 de enero se cumplen ya 70 años de la liberación de más de 5.000 personas del campo de concentración de Auschwitz por parte del ejército ruso. Sin la ofensiva del ejército ruso no hubiese sido posible el fin de la Segunda Guerra Mundial. Hagamos el recordatorio. El campo de concentración de Auschwitz fue construido en 1940 por el régimen nazi tras la ocupación de Polonia en 1939. Se considera el mayor centro de exterminio de la historia y del nazismo. Se calcula que allí fueron asesinados entre 1.5 millones y 2.5 millones de personas, la mayoría judías, pero también esclavos, gitanos y comunistas, entre otros prisioneros. El 17 de enero de 1945, ante el incontenible avance del ejército ruso, las tropas nazis iniciaron la evacuación de Auschwitz. Los prisioneros fueron forzados a caminar hacia el oeste. Los más débiles se rezagaron. Cerca de 7.600 prisioneros fueron liberados por el ejército soviético el 27 de enero de 1945.
Tras derrotar al Frente Oriental de la Alemania nazi en la batalla de Stalingrado, el Ejército Rojo inició la contraofensiva hacia territorio alemán para poner fin a la guerra. Stalin ordenó avanzar para recuperar los territorios de Polonia, Hungría, Bulgaria y las antiguas Yugoslavia y Checoslovaquia. El accionar militar soviético fue decisivo en la caída del Tercer Reich. Para el 30 de abril, los soldados rusos llegaron al centro de Berlín. El 8 de mayo de 1945, el alto mando alemán se rindió incondicionalmente a la Unión Soviética, finalizando la guerra en Europa. Sin la acción del Ejército Rojo, no se hubiera podido cambiar el rumbo de un conflicto que, con el potencial bélico de la Alemania hitleriana, había sumido en el terror totalitario a la mayor parte del continente europeo. El brasileño Neymar se mostró contento de su estancia en Barcelona tras 2 temporadas en el equipo catalán, al mismo tiempo que en rueda de prensa destacó la amistad que tiene con el argentino Lionel Messi. Neymar, quien viene de marcar par de goles en la anterior jornada frente al Elche, ha destacado que su rendimiento en Barcelona ha mejorado desde que su adaptación en la ciudad condal ha sufrido grandes cambios desde su primera temporada. Cuando você tem uma boa relação, uma boa amizade fora. Cuando se tiene una buena relación fuera del terreno, las cosas van a fluir mejor cuando juegas. E a amizade que eu tenho com o Léo hoje. Mi relación con Lionel fuera de las canchas es muy buena y es por eso que funcionamos en el juego. Dentro do campo estão acontecendo, né? E espero que podamos lograr muchas cosas juntos y ser exitosos. Que possa ganhar títulos. Me sinto importante. El equipo de Neymar, el Barcelona, visitará este miércoles al Atlético de Madrid en el Vicente Calderón por la vuelta de la serie de cuartos de final de la Copa del Rey, que tiene en ventaja por 1-0 a los catalanes. Bien, así culminamos el repaso de la información deportiva. Que tengan un feliz día. Un equipo de expertos ha encontrado el ataúd con las iniciales de Miguel de Cervantes ubicado en la cripta de las Trinitarias, esto en un convento de Madrid, en España. Los arqueólogos dijeron que el hallazgo contribuye a resolver ese misterio que rodea desde hace ya 4 siglos los restos del célebre autor español. Los expertos encontraron huesos en el espacio del ataúd, donde también fue enterrada su esposa Catalina de Salazar. Las iniciales halladas en una tabla sobre el féretro estaban formadas por tachuelas metálicas. Miguel de Cervantes, la figura clave en la cultura, la literatura española, la máxima representación, digamos, de la novela renacentista en España, y fue enterrado en este convento el 23 de abril de 1616, justo la fecha en que fallece el grande de las letras, el autor del Quijote. A partir de este miércoles se llevará a cabo una programación especial de Cines y Preces ubicado en el centro de Caracas, donde se estarán proyectando 11 películas de Colombia, Argentina, Costa Rica y Venezuela. Y se hace para celebrar el Día Nacional del Cine en este país suramericano. Esta efeméride se celebra el 28 de enero por tratarse del día en que, remontándonos a 1897, se proyectaron las primeras imágenes en movimiento producidas en el país. Entre las cintas a presentarse destacan Nikkei, Sabino Vive, Primero es la Tierra. Otra de las exhibiciones que se ofrecerán será La estética de la ternura, La maquinaria que hace estrellas, Cecilia y Las muchachas, entre otras más. Las proyecciones serán desde las 4 de la tarde. No solo está invitado el público venezolano, también todo aquel que se encuentre de visita por la capital de esta nación. Por contra la injusticia, por las libertades, por la igualdad.
Vamos a cerrar con esto. Ha sido como siempre un verdadero gusto. Gracias por elegirnos. No olviden seguirnos a través de las redes sociales. @ReyGómez-TLSur, @MaraYira-Telesur y @TelesurTV. www.telesurtv.net, nuestro sitio digital en español, y para la audiencia en inglés, recuerden la misma dirección +/English. Nos encanta recibir tantos comentarios, tantas observaciones, sugerencias para construir estos espacios informativos. Contáctenos @telesurtv.net.